el tema de que hoy nos, el tema que hoy nos compete tiene que ver la función de nuestra profesión en Uruguay como contador partidor, y eso de alguna manera me lleva a comentar de qué se trata la partición, qué hablamos por partición, para después pasar sí a nuestra función como contador partidor en el marco de una partición. Eh, la partición o nuestra función como contador partidor, fundamentalmente en procesos de familia, los vamos a ver en materia sucesoria y cuando se disuelve una sociedad conyugal. En materia sucesoria, como dice ahí, tiene por finalidad la división y distribución del patrimonio hereditario, o sea que ahí hablamos de bienes, de derechos y de también obligaciones que deja una persona cuando fallece. O sea que ese patrimonio puede ser positivo o puede ser negativo. En donde, bueno, mediante esa división y distribución, le otorga a cada uno la parte que le corresponda en atención a la voluntad del difunto, porque él pudo haber hecho donaciones en vida. Cuando fallece puede dejar un testamento en donde él manifiesta su voluntad de cómo quiere que se repartan sus bienes, pero también es importante saber las normas legales aplicables. O sea que de alguna manera yo voy a tener un patrimonio a repartir, voy a tener un conjunto de personas interesadas en ese reparto y tengo que, como contador partidor, si bien nosotros no somos especialistas en derecho, tenemos que conocer las reglas de juego. Entonces, voy a tener en cuenta lo que diga el testamento del difunto, pero en Uruguay, y en esto después al final de mi disertación, les agradecería que podamos intercambiar, porque creo que esto es un poco también que nos sirva de 360 grados la clase, ¿no? En donde yo también pueda aprender de cómo funcionan las cosas en otros países y para poder enriquecernos mutuamente. Pero bueno, en Uruguay no es válido, o mejor dicho, la voluntad del difunto tiene limitaciones. Hay determinadas cuestiones que hay que cumplir independientemente de la voluntad del difunto mediante testamento. O sea, hay normas legales que dicen, bueno, vamos a respetar el testamento, pero hay cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, si hubieran alimentos que el difunto debiera, esos alimentos hay que respetarlos. Si hay un cónyuge supérstite, o sea, si el difunto estaba casado, el cónyuge que sobrevive tiene derechos, no es heredero, pero tiene derechos a una parte de ese patrimonio si carece de medios para su supervivencia. Y también hay herederos forzosos. Por simplificarlo, porque tampoco no es la idea de este trabajo, estamos hablando de los hijos. Es muy difícil aplicar causales de desheredación, de que un hijo no pueda heredar. O sea, un hijo en principio es un heredero forzoso que sí o sí tiene derecho a una cuota parte de ese patrimonio. Y después sí vamos a tener una parte de libre disponibilidad, por decir algo, lo mínimo que ronda es un 25% del patrimonio, en donde sí se va a respetar la voluntad del difunto por testamento. Pero bueno, todo eso y después vamos a profundizar, cuando me designen como contador partidor, voy a tener que tener en cuenta, o sea, cuáles son los bienes, cuáles son las personas que tienen derecho, pero también esto que hablamos, ¿verdad? La regla de juego. Si hay testamento, si hubieron donaciones y qué es lo que marca la ley, sobre todo en el Código Civil en Uruguay. En el otro tema que les mencionaba, en donde todo esto va a ser aplicable, es en el caso de la disolución de sociedad conyugal. Nuestro ordenamiento jurídico en Uruguay dice que cuando se trata de bienes en el marco de una disolución de sociedad conyugal, se van a aplicar las mismas reglas que para la partición de los bienes hereditarios, lo que hablamos acá. Esto en principio uno supone que es más sencillo igual,
la disolución de una sociedad conyugal, porque en este caso la regla es que la partición se hace por mitades. Una sociedad conyugal es una sociedad de bienes que pueden hacer mediante el matrimonio. Entonces, salvo que las partes dispongan lo contrario, con el matrimonio nace la sociedad conyugal. Además del matrimonio, tenemos una sociedad de bienes. Y los bienes que ahí ingresan son bienes gananciales, son bienes de ambos cónyuges. Y las deudas que se contraigan por esa sociedad son deudas sociales. Entonces, disuelta esa sociedad por diferentes motivos, uno puede ser el divorcio, otro puede ser el fallecimiento de uno de los cónyuges, podemos tener el caso también de ausencia. Tenemos 6 motivos que plantea el Código Civil, no voy a abundar en eso, pero bueno, cualquiera sea el motivo por el cual esa sociedad se disuelve, lo que hay que hacer es también determinar ese patrimonio común, en donde voy a sumar los bienes y derechos que sean gananciales y, cancelando las deudas sociales, repartiré por mitades entre los dos cónyuges lo que eso dé. Y como siempre, lo que dijimos, ¿no? Estoy repartiendo patrimonios, o sea que también puedo llegar a tener que asignar deudas, previendo también nuestra normativa algunas protecciones, como el beneficio de emolumento para en el caso de la sociedad conyugal, o el derecho de inventario en materia sucesoria, pero como les digo, no es el objeto de este trabajo, simplemente para establecer un poco el marco en donde entiendo que nuestra profesión tiene mucho para aportar y que también competimos con otras profesiones que pueden también realizar este trabajo. Entonces, me parece que por eso también nuestra formación va a ser de que cuando el magistrado tenga necesariamente que designar a alguien para la partición, vea a nuestra profesión con buenos ojos, quizá por encima de otras, o bueno, por lo menos ese es lo que uno pretende. ¿Qué tipos de partición tenemos? Bueno, podríamos decir que hay 3. Una que es extrajudicial, cuando hay un acuerdo entre las partes, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Acá no puede haber uno solo que sea díscolo, sino que tiene que haber una unanimidad en que todas las partes se ponen de acuerdo en cómo repartir y que lo van a hacer en conjunto con los criterios que ellos establezcan. En ese caso, tiene que participar un notario, porque esta partición hay que realizarla en escritura pública. Si en el caso de que se hubiera nombrado contador partidor, para este caso, cuando la partición es extrajudicial, no es obligatorio nombrar contador partidor, pero si se nombrara, y nosotros podemos ser como profesionales contador partidor, este estará obligado a exigir que en la partición de los bienes haya un lote suficiente para cubrir deudas conocidas. Entonces, de alguna manera se le está trasladando una responsabilidad de contador partidor de decir, bueno, si va a elaborar una partición en donde va a establecer lotes de bienes y va a decir cómo se asignan a las personas, tiene que tomar los recaudos para que las deudas queden satisfechas y no dejar deudas impagas en esa partición. Ahora, en los casos en los que falta conformidad de todos los interesados, podemos tener una sucesión de 10 hermanos, hay 9 que están de acuerdo en cómo se repartan los bienes, basta con que uno solo esté en desacuerdo para que esa partición se haga por la vía judicial. Y es en donde he tenido mi mayor campo de actividad, de actuación profesional. Muy pocas veces he participado en procesos extrajudiciales, así que bueno, me voy a centrar básicamente en cuando la partición está desarrollada en el ámbito judicial y estamos ante un juez de familia. Bueno, dice entonces, en los casos es judicial cuando falta conformidad de todos los interesados. Dice, sin perjuicio de que las partes pueden de común acuerdo separarse de las reglas trazadas por la ley en alguna de las operaciones de la partición o desistir de lleno de la vía judicial para terminarla extrajudicialmente. Como estamos en cuestiones de índole patrimonial, son cuestiones transables. Entonces acá va a primar la autonomía de la voluntad de las partes. Si en algún momento del proceso las partes se ponen de acuerdo en algo,
que no sea ilegal, eso el juez va a dar por bueno ese acuerdo, y si se ponen de acuerdo en todo, mucho mejor y se sigue por la vía extrajudicial. El otro tipo de partición es mixta, es cuando la partición es extrajudicial, pero en algún proceso tiene necesariamente que participar el juez porque tenemos dentro de los involucrados incapaces y o ausentes. Ahora me venía a la memoria, y que incluso capaz que hasta puede ser motivo de una futura disertación, en un caso que me tocó no participar desde el punto de vista de la partición, pero se dio que un grupo de tres ingenieros formaron una empresa dedicada al rubro de tecnología, sobre todo de software. Esa empresa empezó a tener un éxito bastante inusitado, inesperado, y vino una oferta de una empresa de Estados Unidos, millonaria, 15 millones de dólares, creo que fue una cosa así, para comprarles la empresa. Ellos tenían una sociedad de responsabilidad limitada, o sea, lo que hacían era vender las cuotas sociales. Había acuerdos en cómo hacer el dinero, el reparto, pero ¿qué pasa? Uno de los socios era casado, pero su señora había fallecido. Las cuotas sociales eran de naturaleza ganancial, o sea, eran de la sociedad conyugal. No se había hecho la partición de las cuotas sociales. Había tenido un hijo con su esposa fallecida en este momento de la operación. El hijo era menor. Entonces, bueno, hubo que designar un representante para que de alguna manera tutelara los intereses en las ventas de las cuotas sociales del menor a raíz de esa partición de la sociedad conyugal. Y el juez lo que pidió era, bueno, algún fundamento para aceptar la operación de venta. Y en este caso lo que me tocó hacer es una evaluación de la empresa tecnológica. O sea, acá la participación fue básicamente no como contador partidor, sino como perito, es decir, bueno, hay un precio de venta de tanto, intentar determinar el valor con las dificultades que me encontré para este tipo de empresas, determinando el valor para ver si el precio obtenido era realmente razonable y se podía seguir adelante. Bueno, ahí podríamos estar dentro de todo esto había un tipo de partición mixta en donde había un acuerdo en todos, incluso en quien representaba al menor, pero la jueza tenía que dar igual el visto bueno, el ok final, y pidió para salvaguardar su decisión algunas cosas que también fue necesaria la participación de nuestra profesión. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la partición? O sea, cuando se termine de realizar la partición, que como les di, como hablamos, vamos a centrarnos en la partición judicial, en donde nosotros tenemos actuación y el contador público como contador partidor. Es importante conocer los efectos que va a traer nuestro trabajo. En primer lugar, es un efecto declarativo de la propiedad de los bienes que integran el lote asignado. Porque piensen ustedes que cuando fallece una persona, ese patrimonio queda indiviso. Hay un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que de alguna manera no tienen dueño. O lo mismo cuando se disuelve la sociedad conyugal. La disolución de la sociedad conyugal deja ese patrimonio ganancial, ese patrimonio en común, también en un régimen de indivisión. O sea, por simplificar, en el caso de la disolución de sociedad conyugal, los esposos son dueños del todo, pero en conjunto. Hay como un condominio sobre la propiedad de las cosas. Entonces, el primer efecto y más relevante de esto es el efecto declarativo, que con la partición digo, bueno, este lote de bienes pertenecen a esta persona y este lote de bienes pertenecen a esta otra. Entonces, de alguna manera, declara la propiedad de los bienes que integran el lote asignado. Ese lote ya se sabe de quién es su dueño y ese otro lote también.
y hace que yo no haya tenido nunca vínculo con los bienes de los otros lotes. O sea que yo en una primera instancia, si estoy en una disolución de sociedad conyugal, tengo, o en una sucesión, tengo una propiedad indivisa del todo, o una participación. Yo y otras personas somos dueñas de todo, pero con la partición se retrotrae a la fecha, eso a la fecha, bueno, el otro efecto que viene, a la fecha del fallecimiento o a la fecha de la disolución, en donde se establece quién es el dueño de cada cosa. O sea que pone fin a la indivisión con la correspondiente entrega de títulos de propiedad de las cosas cuando son bienes registrables, ¿verdad? Cuando estamos hablando de inmuebles, de automotores, de maquinaria, bueno, todo lo que sea registrable va a ir acompañado eso de sus títulos para detentar efectivamente la propiedad. Lo que hablamos de retroactivo es que los efectos de esta declaración de propiedad van hasta el momento en que cada bien ingresó en la comunidad, para el caso de la sociedad conyugal, o desde el fallecimiento si estamos en una sucesión. Vamos ahora sí a ingresar en lo que es el contador partidor. El artículo 1138 del Código Civil en Uruguay dice que después que se hayan tasado los bienes y vendidos los que hubieran de venderse, esto les aclaro sería para cancelar deudas, nombrarán las partes un contador o más o los designará el juzgado si no se acuerdan en el nombramiento. Entonces, varias cosas en este párrafo. En primer lugar, me dice que el contador partidor viene después de que se hayan tasado los bienes. O sea que cuando ingreso yo como contador partidor en alguno de estos procesos de familia, ya voy a tener un inventario de bienes, derechos y obligaciones, o sea, ya sé qué es lo que, lo que hay para repartir, no tengo que trabajar en eso, y también sé el valor que se le dio a esos bienes, derechos y obligaciones. Entonces, ya tengo ese insumo definido, que seguramente si la cosa viene complicada y con enfrentamiento entre las partes, han pasado años peleando por el inventario, por cuáles bienes hay que incluir y cuál es el valor de los mismos. Eso suele pasar de que pasen muchos años cuando la cosa no es de común acuerdo. Pero bueno, cuando yo ingreso, ese tema ya está resuelto, ya se sabe qué es lo que hay para repartir y ya se saben los valores asignados. Entonces, las partes pueden nombrar un contador o más, un contador partidor o más. Lo frecuente es que si no estaban de acuerdo en cómo se repartían los bienes, tampoco se van a poner de acuerdo en la persona designada. Entonces, lo que sucede en estos casos es que es el juez el que designa el profesional actuante como contador partidor. Eh, Entiendo que, y lo he hablado con especialistas en derecho, que el juez, si no hay acuerdo, directamente puede elegir el profesional que le entienda. En algunos casos, algunos magistrados, quizá para transmitir transparencia y no dar lugar a suspicacias, recurren a hacer un sorteo entre diferentes profesionales y de ahí designar al que actúe como contador partidor, pero eso creo que estaría por fuera de lo que establece la ley. Voy a seguir con esto y ya después empezamos directamente a las tareas que uno tiene que hacer como contador partidor. Dice, se procederá ante el contador o contadores, si hubiera sido más de uno, a la rendición de cuentas que puedan deberse los copartícipes, a la formación del cuerpo general y a la composición de los lotes, inclusive el de las deudas que tuviera la herencia. Recuerden que también esto es aplicable para la sociedad conyugal. Y a las compensaciones que deben hacerse. Ahora, en las siguientes presentaciones voy a profundizar un poco en esto, que es el corazón de la actuación del contador partidor. De alguna manera, cumplir con esto es la esencia de nuestra designación. ¿Quiénes pueden ser designados contadores partidores? El nombre uno podría suponer que, bueno, si es un contador partidor, tiene que ser un contador público. Sin embargo, no.
Podemos ser designados como contadores partidores los contadores públicos, los abogados y los escribanos. ¿Por qué me salteé perito mercantil? Porque es una profesión que ya no existe y no existen peritos mercantiles recibidos en la actualidad. Entonces, en los hechos, esto sería letra muerta, el perito mercantil. Pero sí, el juez puede designar un contador, un abogado o un escribano. Y en los hechos se ha hecho. Yo creo que gracias al nombre de contador partidor hemos sido favorecidos y mayoritariamente creo que las designaciones judiciales de contador partidor vienen más para el lado de nuestra profesión. Pero he visto también casos en donde son designados abogados o escribanos. Bueno, ¿cuáles son de alguna manera las etapas? Y les comento que esto que dice etapas que tiene que seguir un contador partidor, no es que esté escrito en ningún lado, ni que en nuestro Código Civil las diferencia y las distingue, sino que de alguna manera, a raíz del ejercicio profesional designado como contador partidor, tuve la necesidad de sistematizar de alguna manera el conocimiento que había relacionado al tema y establecer también como esquema mental para que luego me facilitara la actuación, cuáles son los tres grandes capítulos o etapas en donde uno tiene que desenvolverse y lo que implica cada uno. Entonces, de alguna manera pude distinguir tres momentos cruciales desde que uno es designado y bueno, lo he de alguna forma sistematizado para comentárselo a ustedes y también para darlo acá en clase en las universidades donde soy docente y con mucho gusto compartirlo con ustedes. Podríamos decir, estas etapas están numeradas porque este es el orden que se debería seguir. En primer lugar, un momento en donde hay que rendir cuentas, que ahora voy a profundizar. Rendidas las cuentas, hay que formar lotes y proponer cómo se van a adjudicar esos lotes a las personas involucradas. Ahora lo vamos también a mencionar, pero cumplido este punto 2, yo debería convocar a una audiencia o pedir al juez que convoque una audiencia para que se analice mi propuesta de adjudicación. Y una vez que está resuelta la propuesta que yo realicé de adjudicación, el último capítulo, mi última participación sería hacer el informe que se conoce como cuenta particionaria, en donde de alguna manera este informe es el que va a servir después para hacer la efectiva adjudicación de los lotes, hacer las escrituras que correspondan, darle los títulos a los que aquellos tienen derecho a recibir algún bien. Entonces voy a empezar por el punto 1, que sería el de rendición de cuentas. Esto yo les diría que es casi simultáneo es casi el primer acto que hago cuando me designan contador partidor, es presentar un escrito en donde acepto la designación y solicito a que se rindan cuentas. El fundamento en esta materia está, para actuar, para este proceder, está en el artículo 1138 del Código Civil, en donde, como les decía, en ese primer escrito que presento aceptando, intimo a que las partes involucradas presenten la rendición de cuentas que puedan deberse entre las partes por razones de lucro, daño o gastos. O sea que, como sabemos, o en la práctica ha sucedido, para llegar a este momento de la partición, si hay enfrentamiento, es posible que hayan pasado años los bienes en una situación de indivisión. O sea, desde que la persona fallece o desde que se disuelve la sociedad conyugal, si no hubo acuerdo y hubo indivisión, eso hace que los bienes de alguna manera en los hechos hayan sido usufructuados por alguien o dañados por alguien o alguien haya absorbido los gastos. Entonces, es frecuente ver de que de repente había un inmueble, eran, como les dije hoy, eran 10 hermanos, uno de los hermanos en el único inmueble que había se quedó viviendo, entonces los otros le reclaman, bueno, tenés que pagar un alquiler, en esta instancia se hace el reclamo,
tenés que pagar un alquiler por los 4 años que estuviste mientras estaba la indivisión. Le debes a la sucesión indivisa un alquiler mensual. Obviamente que hay que adjuntar las pruebas, llevar una tasación, informar los valores de mercado para decir, bueno, nosotros pretendemos que a esta persona que estuvo viviendo se le practique un alquiler de tanto. Relacionado también con el tema de los inmuebles, bueno, alguien pudo haber hecho refacciones, haber pagado la contribución inmobiliaria, tributos referidos al inmueble, que pretende que ahora se los restituyan, decir, bueno, yo para no generar multas y recargos hice pagos y lo que ahora me presento con los recibos correspondientes para que me reembolsen ese dinero que yo realicé. O que alguien reclame si alguien hizo un daño sobre alguno de los bienes también a que reembolse ese daño. Acá la casuística es variada y en esta primera instancia, cuando se presenta en el expediente las solicitudes por razones de lucro, daño o gastos, en esta primera instancia yo voy a informar en el siguiente informe que vamos a hacer, a ver con qué parte estoy de acuerdo de lo que se pide, con qué parte no, y los fundamentos, porque la otra parte, quien pide algo de esto, va a tener que acreditarlo debidamente. Acá puse algunos casos que están previstos a texto expreso en la ley, que es para el caso de una disolución de sociedad conyugal, lo que viene a continuación, pero la casuística es infinita, o sea que no es un listado taxativo, sino que es uno de los ejemplos a texto expreso que encontré para compartir con ustedes. Por ejemplo, el artículo 1969 del Código Civil establece que cada cónyuge tiene que compensar a la sociedad conyugal cuando saca provecho personal de los bienes de la sociedad. O sea que ahí estamos hablando de razones de lucro, ¿no? Si alguien se benefició por sí solo de bienes que eran de ambos, ese que se benefició por razones de lucro le debe un dinero o tiene que compensar, indemnizar a la sociedad conyugal. O por los daños y perjuicios que hubiera causado actuando con dolo o culpa grave, dice para este caso, ¿no? O sea que tiene que haber un tema de daño y un daño con intención para que se pueda aplicar este artículo. Pero como les digo, la naturaleza de los bienes en estos procesos puede ser diversa y cada tipo de bienes y personas puede dar lugar a infinidad de situaciones, lo que la persona que hace un reclamo va a tener que fundamentarlo para dar garantías a las partes. Como dijimos, las partes van a presentar lo que entiendan, yo haré en mi informe, diré a qué di lugar y a qué no, y como siempre va a haber gente que está de acuerdo con mi proceder y hay gente que va a estar en desacuerdo con mi criterio, entonces esas disidencias sobre las que no se logró la conciliación, en esto también es importante mantener, cuando uno trabaja como contador partidor, mantener una reunión con las partes, ver cuáles son los intereses, hacerles también saber los perjuicios que a ellos les está ocasionando el dilatar estos procesos. De alguna manera, la propuesta que uno hace, tratar de convencerlos de por qué es la propuesta de adjudicación que estoy elaborando, previo a haber escuchado cuáles son los intereses de cada uno. Esto cuando es posible, ¿no? Uno le gusta trabajar de esta manera, pero hay veces que las partes no están cerradas, no quieren dialogar y bueno, y uno igual tiene que proceder. Pero bueno, en caso de que sea inútil los esfuerzos por conciliar posiciones y de alguna manera que las propuestas que uno establece sean aceptadas, será el juez el que va a tener que resolver en el marco de este proceso. Pasamos al punto 2, que sería al de la formación de lotes. Una vez resuelto el tema de la rendición de cuentas, en donde en función de eso haré las deducciones que haya lugar, si hubiera que reembolsar a alguien que pagó, por ejemplo, lo que dije, la contribución inmobiliaria, o alguien hizo una refacción que hay que reembolsársela. De alguna manera el tema de la rendición de cuentas está resuelto y yo ya sé cuál es el neto que tengo para repartir. Ahí procedo a formar tantos lotes como sean los copartícipes, las personas involucradas.
tengo 10 personas que tienen interés o que tienen derecho al patrimonio, bueno, voy a tener que conformar 10 lotes. Como decíamos, ¿no? En el caso de una disolución de sociedad conyugal es más fácil, serían 2 lotes. O eventualmente un tercer lote para cubrir deudas. Pero en los casos de sucesiones, normalmente la realidad es bastante más compleja. ¿Y la ley qué es lo que nos pide como contador partidor? Un buen proceder o algo que uno en la medida de lo posible va a tratar de establecer es que esos lotes sean en la medida de lo posible iguales. Esto a veces me hace acordar cuando a los que tenemos hijos chicos nos ha pasado, ¿no? Que uno va a servir un vaso de Coca-Cola y están mirando a ver si le serviste lo mismo a cada uno y si uno le serviste un poquito más te lo recrimina. Bueno, de alguna manera de contador partidor es lo que también tenemos que ir haciendo. Y dice la igualdad no solo en cuanto a clase, sino también en cuanto a calidad. Entonces, me complica bastante esto, ¿no? Porque también en función de los bienes que yo tenga, si yo tengo, como dijimos hoy, 10 hermanos y tengo 10 casas similares, bueno, le doy una casa a cada uno y capaz que alguno preferirá determinada ubicación en relación a la otra. Pero eso rara vez sucede. O si tengo dinero para repartir, también es sencillo, pero a veces, por ejemplo, ahora tengo un inmueble grande, y son como 11 hermanos para repartir. Entonces, el desafío para hacer una partición en esos casos generalmente requiere intentar diálogo, conciliación, y si no, una buena fundamentación para que el juez se sienta respaldado al momento de que tenga que tomar una decisión. Acá estamos viendo todos artículos del Código Civil, dice que la desigualdad que no se haya podido evitar se compensa en dinero. Entonces, supongamos que son dos personas y tengo dos bienes. Un bien vale $60.000 y el otro bien vale $40.000. Bueno, reparto, le doy a uno el bien de 60.000, le doy al otro el bien de 40, le corresponderían 50.000 a cada uno. Entonces, al que le di el bien de 60.000, le digo, bueno, tenés que darme $10.000 para que yo se los pueda volcar a la otra parte y volver a balancear. Esto obviamente que tiene que estar la otra parte dispuesta a poner dinero para hacer esa compensación y evitar lo que viene a continuación, porque por eso también en esos procesos de conversar y de conciliar, decir, bueno, que hay que tener en cuenta que cuando un bien no admite cómoda división, basta que cualquiera de los interesados pida su venta pública para que se haga, o sea, que vayan los bienes a remate. Y generalmente cuando se hace un remate, el valor obtenido o el precio obtenido, digamos, porque ahí viene la discusión entre valor y precio, pero digamos, el dinero obtenido por el remate generalmente es inferior al valor que las partes le atribuyen. Entonces, para evitar esa pérdida de valor, uno intenta, en la medida de lo posible, que existan compensaciones, que alguien que va a recibir un bien de mayor valor ponga dinero para no tener que rematarlo. Pero hay veces que las partes están cerradas o hay veces que las partes no pueden poner dinero y bueno, y hay que establecer un proceso de subasta pública. Estos procesos de familia también tienen una particularidad diferente a otro tipo de procesos en materia comercial, que es también la historia previa de las partes, ¿no? Digamos, cuando hay una disolución de sociedad conyugal y de repente el motivo fue un divorcio, hay que ver cuál fue el motivo de ese divorcio, que capaz que hace que las partes estén enemistadas a muerte y que prefieran perder todo con tal de que el otro se lleve algo. Entonces, ese componente irracional que se ve en estos procesos, uno también tiene que tratar de aislarse, de mantenerse aislado de eso y hacerles ver a las partes que lo que estamos discutiendo es estrictamente de índole patrimonial, que otras cuestiones sentimentales o de relacionamiento familiar no están en juego en este caso. Acá si estamos puro y duro, estamos hablando de plata, y lo único que vamos a arreglar son los temas de plata. Después, los otros motivos sentimentales, afectivos, familiares, se resolverán de otra manera o no se resolverán nunca, pero de alguna manera las partes a veces tratan de traer esas situaciones
y un escuchar historias de vida, de familia, de reproches, de recriminación permanente para entorpecer cualquier salida, ¿no? De alguna manera hay veces que a alguna persona mantener el conflicto le sirve porque es el vínculo que tiene con su hermano, o con su ex esposa, o con su madre, o con quien fuera, ¿verdad? En esto la casuística es muy amplia. Bueno, pero también, superado todos estos desafíos anteriores, el contador partidor procede a formar los lotes. Entonces digo, bueno, el lote 1 tiene el 50% del paquete accionario de tal empresa y tal inmueble. El lote 2 tiene un velero y un vehículo. El lote 3 y así voy armando lotes con bienes, con valores. Una vez que yo formé los lotes, lo que va a corresponder es que elabore una propuesta de adjudicación. Entonces voy a decir, bueno, el lote 1 va para María, y el lote 2 va para José, y el lote 3 va para Susana. Y lo que tengo que intentar hacer en esta adjudicación es fundamental. ¿Por qué estoy haciendo de esa manera? ¿Por qué el lote 1 se lo di a María y no se lo di a Susana? Por lo que les decía hoy, yo tengo que estar previsto de que puede no haber acuerdo, que el juez va a tener que resolver de manera unilateral, aunque hay también algún proceso aleatorio para resolver, y que en función de esa resolución el juez va a necesitar un respaldo, una fundamentación también para su fallo. Entonces, si yo le doy la mayor cantidad de argumentos de por qué procedí como procedí, el juez se va a sentir también con confianza para asignar de esa manera, y seguramente después, en otra futura actuación que tenga, se acordará de este profesional que lo auxilió a resolver un problema en lugar de entorpecer y ser parte del problema para solucionar la salida. Bien, entonces, una vez que formamos los lotes, elaboramos una propuesta de cómo adjudico. Eso lo hago a través de un informe escrito, o sea que presento los lotes y cómo los voy a adjudicar, y le pido al juez que convoque a los herederos a una audiencia. Herederos o, como dijimos, ¿no? También puede ser a a los ex integrantes de una sociedad conyugal. Lo que el juez dice que en la convocatoria de audiencia dice bajo apercibimiento de que resuelva con quienes concurran. O sea que los convoco, los invito, hay una propuesta de distribuir los lotes de determinada manera, vengan a definir si están de acuerdo con esto o tienen algo que aclarar. Y el juez va a resolver con los que concurran. Dice, si en la audiencia los herederos concurrentes no estuvieran conformes con el proyecto de adjudicación, o sea que los que no concurren no tienen derecho a opinar, pero los que concurren dicen no, no estamos de acuerdo con esto, se procede al sorteo de los lotes entre los presentes y ausentes. Así que ahí teníamos la parte aleatoria en donde haríamos un sorteo. Bueno, el lote 1 salió sorteado a María, y el lote 2 Susana, y el lote 3 José. Esto no siempre es posible porque a veces yo puedo tener lotes por diferente valor según la situación. Cuando hablamos de que los lotes en una disolución de sociedad conyugal es mitad y mitad, generalmente eso es así, pero en materia sucesoria es diferente porque ahí tengo algunos que pueden estar en igualdad de condiciones, como si son los hijos con legítimas, pero también a veces dentro de los hijos puede haber dificultades en el reparto, y si son de mismo padre y madre, el tema del cónyuge que sobrevive, si hay testamento, o sea que puedo tener lotes de diferente valor en donde el sorteo puede no ser tan recomendable o de utilidad. Lo que en particular yo he optado por este caso es establecer distintos escenarios cuando tengo lotes de diferente valor. Entonces digo, escenario 1, el lote 1, 2, 3, 4 se asigna de esta manera. Escenario 2, hago un intercambio entre lo que se pueda, y generalmente no hago más de 3 escenarios. Y ahí, bueno, que sortee los escenarios en lugar de los lotes. Y por el momento ha funcionado. Por lo menos una forma que no vulnera, entiendo yo, la ley,
pero la adapta a la casuística, a la situación particular. El último esquema, ¿se acuerdan que habíamos hablado? En primer lugar, presentar, exigir que se rindan cuentas. Con eso yo hago un informe en donde formo lotes y los distribuyo y convoco a una audiencia. Luego de la audiencia ya tengo que hacer mi informe final, que el informe se conoce como la cuenta particionaria. O sea que procedo a confeccionar y presentar la cuenta particionaria en papel común y en duplicado. El juez pone ese informe mío de manifiesto, en donde básicamente, en función de todo lo que vimos anteriormente, yo estoy diciendo a quién se le da qué bien, se le da noticia a los interesados, si no hay oposición, no debería haberlo porque ya se tendría que haber solucionado todo, digamos, acá la oposición podría ser si yo no cumplí con todo lo que estaba antes en el expediente, pero en principio debería caminar sin problemas. El tribunal aprueba este informe, lo manda a agregar a los autos y un duplicado, que habíamos mencionado hoy, a un registro de protocolización. Y con un testimonio, una copia de la resolución del juez aprobando él. Si no hubiera conformidad, ahí se va a dar traslado de la disconformidad a mí, al contador partidor, y si corresponde al Ministerio Público. Esto en resumidas cuentas, es la actuación del contador partidor. Vamos a mencionar rápidamente en Uruguay qué sucede con la retribución del contador partidor. Bueno, normalmente aplicamos lo que es el precio de costumbre que está previsto en el arancel del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. A diferencia de lo que pasa, o me corregirán si no es así, pero a diferencia de lo que entiendo yo que pasa en Perú, en Uruguay no tenemos colegiación obligatoria. La participación al colegio de contadores es voluntaria. Igual hay un alto grado de participación, prácticamente aún siendo voluntaria, el 50% de los profesionales pertenecen al colegio, pero aún así, este arancel es obligatorio para afiliados y no afiliados, o mejor dicho, sirve como marco de referencia para nuestra profesión, no importa que el profesional esté afiliado o no al Colegio de Contadores. Es un parámetro que se toma de referencia. No obliga al juez, o sea que el juez, si entiende que la cifra que surge de aplicar el arancel es disparatada, puede apartarse y fijar otro importe de honorarios, pero normalmente en nuestro arancel da cifras razonables y es frecuente de que se acceda a la solicitud de regulación de honorarios en base al arancel. Para el caso en particular que estuvimos hablando, se aplica el artículo 16 de nuestro arancel que dice que cuando hablamos de particiones de herencia, de disoluciones de sociedades civiles, de sociedades conyugales, que es lo otro que hablamos, los honorarios se determinan aplicando sobre el valor del activo las siguientes tasas. Entonces nosotros tenemos diferentes grados que se aplica por tramo esta tasa, ¿no? Sobre el grado 1 un 6%, entre el tramo, entre el 2 y el 1 el 5, y así voy bajando hasta el 1,5 para aplicar el honorario. Tengo un conocido que cuando empieza a hablar del tema honorario dice, bueno, dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Por poner un ejemplo, si tuviéramos una sucesión o una actuación en donde el activo está en el entorno de los $500.000, a los valores actuales estaríamos hablando de un honorario de unos $17.000 por hacer esta tarea. Nuestro arancel también prevé un honorario mínimo en función de las horas. O sea que, independientemente de lo que me dé el artículo 16, yo tengo que saber cuántas horas me llevó la tarea y tengo 4.800 pesos que son, te voy a hacer el cálculo ahora, pero deben ser $120. Sí, $130 la hora masiva, que sería un 22% más. El problema que a veces se da en estas circunstancias es que yo tengo que fundamentar por qué me llevó la tarea esas horas.
Esto es mucho más sencillo, porque si yo tengo el valor del activo, aplico los porcentajes y ya me da el valor. Entonces, normalmente uno recurre a esto, independientemente de las horas que pueda dar un poco más, pero que a veces es más difícil de justificar. Pero también el tema de las horas se aplica. Bueno, espero no haberlos aburrido en demasía. Les quiero agradecer muchísimo la participación hasta este momento y quedo a vuestra disposición, ya sea para hacer alguna consulta o si quieren compartir alguna experiencia personal, profesional sobre cómo funciona en vuestro país este tipo de cuestiones, con mucho gusto. Buenos días. Felicitaciones por su exposición, colega. Mire, Muchísimas gracias. solamente quería comentarle de que acá en el Perú, bueno, hay una ley que las herencias o cuando fallece alguien, la repartición es por porcentajes iguales. O sea, no hay diferencia que el padre diga yo quiero heredar a este el 80% y a este el 20%, no. Si son cinco hijos, cinco tienen que No hay nada, repartir. nada. Oye, eso nomás quería Ay, saber. disculpe, parece que el Aquí no hay colega pago. Ariman tiene problema técnico. Ahí se solucionó. Sí, sí, eso es lo que le decía, ¿no? También hay este problema de desheredar. El padre ya en vida puede desheredar sustentando alguna motivación, ¿no? De que no le cumplió, se portó mal, sabe Dios, argumentos que tiene que hacerlo ante el juez. Pero de acuerdo a la ley es por partes iguales, ¿no? Ya sea en vida o cuando fallecen las herencias que se hacen ante registros públicos, ante el juez más que todo, ¿no? Sí, Sí, eso, claro. colega, todo. Gracias. Muchísimas gracias, Sí, colega. estimado